y yo soy Daniela. Y somos de Misias pero Viajeras. Y bienvenidos a un nuevo video, amigos. Bienvenidos a todas las personas que nos están viendo por primera vez. Y bueno, muchas personas nos preguntan qué significa Misias. Daniela, por favor, explícales. Les cuento, amigos, que Misias dícese de la palabra cuyo significado es el siguiente. Es una persona que no tiene dinero en los bolsillos. Es una palabra muy usada en Perú. Nosotros somos peruanas, amigos. Y es así exactamente como quedamos después de cada viaje. Como nos gastamos todos nuestros ahorros en viajes, cuando volvemos a casa terminamos Misias pero viajeras. Y si ya están por acá, amigos, y les gusta el video o simplemente nos quieren dar una mano, no olviden de suscribirse a nuestro canal. Acá abajo en el botón que dice suscribirse, solo tienen que darle un clic, no les va a costar nada, es totalmente gratis. Y también pueden darle un clic a la campanita que está al costado para que apenas subamos un video les llegue una notificación y sean los primeros en verlo. Sí, amigos, agradeceríamos mucho también que ustedes nos den feedback. Nos encanta escucharlos, nos encanta leerlos, y el lugar donde podemos comunicarnos más entre nosotros es aquí abajo en la cajita de descripción, no, aquí abajo en los comentarios de este video. Así que con toda confianza cuéntenos qué opinan de nuestro contenido, qué tips nos recomendarían ustedes. Cualquier sugerencia siempre es bienvenida, pero todo con cariño, pues, amigos, no se choren. Ahorita nos encontramos en Cancún, hemos venido hacia México porque justo encontramos un pasaje de locura a $150 de Perú a Ciudad de México y luego compramos otro pasaje para llegar hasta acá. Si quieren ver cómo fue ese vuelo, no se olviden de que aquí arribita les dejamos el link de ese video para que vean cómo fue la experiencia de ese vuelo tan barato. Y bueno, hemos venido aquí, amigos, porque quien no conoce Cancún, es uno de los centros vacacionales más famosos, creo, de todo el mundo, y muchas personas creen de que se tiene que tener demasiado dinero para poder pasar unas vacaciones aquí, pero les cuento, amigos, que no es así. Y en este video les vamos a enseñar cómo hacer este viaje con las 3 Bs que a ustedes y a nosotros nos encanta: bueno, bonito y barato. No los aburrimos más y comenzamos con el video. Así, amigos, nos vamos a Cancún por fin, después de un vuelo un poco chancado, un momento drama a nivel La Rosa de Guadalupe. Incluso vamos a llegar antes de lo esperado, así que vamos a tener más tiempito por allá para empezar a grabar todo lo que tenemos que grabar. Estamos emocionadas. El vuelo ida y vuelta desde Ciudad de México hasta Cancún vía Interjet nos costó $90. Ojo, hemos visto vuelos en otras fechas y en otras aerolíneas desde $40. Nosotras compramos con poca anticipación y por eso nos salió caro. Amigos, no van a creer lo que acaba de pasar. Nos acaban de permitir tomarnos una foto en la cabina del piloto con gorritos, ¿sí? Y por aquí les vamos a dejar la foto. Una por aquí, la de Fátima, y una por aquí, que va a estar la mía. Y les cuento que, contrario a lo que mucha gente piensa, siempre uno se puede tomar la foto en la cabina del piloto con autorización de ellos. El avión, si no me equivoco, corríjanme en los comentarios si es que estoy mal, me han comentado que pueden solicitarlo a los pilotos una vez que el motor del avión está apagado. Y bueno, ellos tienen la potestad de decirte si sí o si es que no. Depende del tiempo, depende también su estado de ánimo. Sí. Acuérdense mucho, amigos, que la aviación es un negocio donde todo el mundo siempre está muy apurado, porque a veces el mismo avión tiene que hacer como 5 rutas al día. Y es probable que les digan que no, pero intenten. A nosotros hoy día nos dijeron que sí. Amigos, parece que hay carritos gratis, por favor, que sean gratis. Dios mío, vean, no hay ninguna trampa, ningún dinero. Saca. Son gratuitos. Amigos, ya recogimos nuestras maletas. Ahora vamos a ir a averiguar cuánto está el tipo de cambio acá, porque nosotras ya habíamos cambiado en Ciudad de México. Y vamos a buscar el ADO, que es el transporte que nos va a llevar hasta el centro de Cancún. Igual, amigos, quiero que sepan que nosotras cambiamos traumadas todo nuestro dinero en el aeropuerto de México, porque el año pasado, cuando vinimos aquí a Cancún, no había casa de cambio y la pasamos pésimo. Entonces, ahorita les pasamos la voz que aquí en la terminal donde estamos sí hay casa de cambio, y el cambio es el siguiente. Acabo de preguntar y atienden de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche. Y ahorita Dani se me ha perdido. Y bueno, toda esta zona es donde puedes recoger y rentar autos. También hay para poder contratar taxis. Y por acá hay más agencias de taxi. Y por acá está ADO. Estoy comprando 2 pasajes para Daniel y para mí a Cancún. Cada uno está en 78 pesos. También lo pueden comprar por internet. Sí, amigos, por internet suele estar más barato. Yo vi este mismo pasaje a 60 pesos, pero no pudimos comprarlo. Cada bus sale cada 30 minutos y el nuestro sale en 20. Estamos yendo a la zona donde nos han indicado que vamos a tomar nuestro carrito.
Llegamos a la terminal de ADO y para ir hasta la zona hotelera tuvimos que tomar un bus desde el paradero. No olvides que la ubicación exacta de este y todos los lugares los puedes encontrar aquí abajo en la cajita de descripción. Amigos, este carro va muy rápido y se tambalea. ¡Ayuda! Acabamos de llegar, amigos. Estamos en la puerta del hospedaje, en la puerta, no tenemos que... El paradero está aquí en la puerta del hospedaje, miren. Ese es nuestro hostal. Estamos muy emocionadas, hemos visto que es bravazo en Hostel World. Tu tarjeta. Los Kardashian, amigos. ¡Hala! ¿Es en serio? Oye, está bravazo. ¡Wow! ¡Sí! Amigos, estamos impresionadas con este hospedaje. Está increíble y miren el baño. Está bien grande, tiene un espejo de cuerpo completo y tiene amenities. O sea, ¿qué más? Amigos, antes de continuar enseñándoles el hostel donde nos estamos quedando, creo que ustedes se merecen una explicación acerca de por qué ya no nos quedamos a dormir en habitaciones compartidas como siempre solíamos hacerlo. Gracias al apoyo de todos ustedes, nuestro equipo audiovisual para hacerles videos ha podido ir creciendo, cada vez tenemos mejor equipo. Pero esto también conlleva responsabilidades muy diferentes. Ahora, al finalizar todos nuestros días de grabación y viaje, todas las noches tenemos nuestro ritual de cargar absolutamente todo. Y hasta hace unos viajes nos seguíamos quedando en habitaciones compartidas, pero prácticamente no podíamos dormir, amigos, pensando en que nos iban a robar las cosas que estábamos dejando cargar. O incluso a veces dormíamos nosotras al costado del enchufe poniendo nuestra regla, con todos los enchufes al costado de nuestra cara para evitar los robos. Y con Fátima hemos decidido que de ahora en adelante vamos a invertir un poco más. Nos vamos a seguir quedando en hostels, pero en habitaciones privadas, para poder tener paz mental y para poder no arriesgar todo el equipo que hemos podido adquirir gracias a ustedes. Espero que nos entiendan, amigos. A nosotras realmente nos encantaba y este cambio se ha hecho más que todo por seguridad. Igual les vamos a seguir mostrando las opciones más económicas para que ustedes puedan quedarse. Estoy acá arriba. Amigos, esta es una de las habitaciones compartidas que hay en Señor Frog's Hostel. La verdad es que Fátima y yo estamos bastante sorprendidas. Si ustedes han visto nuestros videos deben saber que nos encanta quedarnos en hostels. Y en este se nota que han pensado muchísimo en la comodidad del mochilero, del viajero omisio, del viajero con poco presupuesto. Porque si ven bien, todo el espacio está muy bien distribuido. Los lockers son grandazos. Cada espacio de cama tiene su propia linterna, entradas USB y enchufe. Y en cada habitación compartida hay baño. O sea que no tienes que salir de la habitación si es que te haces la picha en la mitad de la noche. Ustedes ya saben cómo es. Les cuento que las habitaciones compartidas cuestan desde $14 la noche si es que los buscas a través de Booking o Hostel World. Ahorita no me acuerdo muy bien cuál, amigos. Acá les voy a poner cuál es de verdad. Les vamos a dejar toda la información de este hostel aquí abajo en la cajita de descripción. Esto es una opinión totalmente honesta, amigos, 100% de corazón. Creemos que Fátima y yo estamos poniendo este lugar en nuestro top 5 de mejores hostels que hemos visto en nuestra vida. Estamos muy impresionadas porque sentimos que han pensado en todas las necesidades del viajero con poco presupuesto. Es uno de los dos únicos hostels que se encuentra en la zona hotelera. Hay muchos hostels en Cancún, pero la mayoría están en la parte del centro, que también es una muy buena opción, pero créanme que quedarse en la zona hotelera, sobre todo si es la primera vez que vienen a Cancún, es un feeling súper chévere porque tienes todo cerca y a todos lados vas a patín. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Es bien grande, ¿eh? No lo den.
lugar al que vamos, lugar al que llevamos nuestros envases de plástico desde casa, porque, por ejemplo, en este hostel te dan agua gratis, entonces así nunca tenemos que comprar agua y simplemente llenamos nuestras botellas todos los días antes de salir de excursión. Daniela está rentando 2 bicicletas. ¡Vamos a la playa! Vamos a dejar nuestras bicicletas en este poste de madera porque tenemos que caminar por allá. La cadena y el casco vienen incluidos. Aunque todas las playas de México son públicas, algunas se encuentran prácticamente encerradas entre los grandes resorts. ¡Vamos, Fati, sin miedo! Un amigo nos contó acerca del faro de Punta Cancún, donde hay una playa con una vista hermosa, pero para llegar hay que hacer una pequeña travesía. Hola amigo, disculpa, para llegar hasta el faro, ¿puedo ir por acá? ¿Te van a dejar pasar acá, seguridad? A ver, le voy a preguntar, de repente me deja. Hola amigo, disculpa, para poder llegar hasta el faro, ¿sabes por dónde puedo ir? ¿Puede llegar? Primero si viene a verlo. Es primera vez que vengo. Para ingresar se les pide una foto, bueno, nomás por cuestión de seguridad. Cuestión de Ya. seguridad. Sí, no se preocupen. Y ya al ingresar pueden ingresar por aquí, ya bajando por el tercer muelle, ya el último muelle, ya bajan para la playa. Ya únicamente pueden estar en el área del faro. No se preocupe, nos queda súper claro. Sí, descuide. El joven nos tiene que tomar una foto. Ya sí. Muchas gracias. Caminamos desde este extremo hasta este otro, pasando por unos hoteles nivel ultra mega recontra Kardashian. Fue súper interesante. Hemos caminado todo el hospedaje y ahora tenemos que continuar hasta el faro. Máximo, amigos, es increíble. por acá? A ver. Aunque nosotras fuimos en bicicleta desde el bulevar de la zona telera, puedes ir caminando o también puedes ir en cualquier bus que vaya a Playa Caracol. Ahí es donde está la entrada a la playa. Amigos, no les hemos podido grabar, pero vinimos desde la playa, desde allá, por toda la ciclovía, cruzamos por aquí y hemos entrado por este callejón que descubrimos ayer con un amigo que se llama Cevitas Trips. Síganlo, es muy bueno. Acá les voy a dejar su Instagram y su canal. Aquí dejamos las bicicletas, las enganchamos con la cadena. Lo que siempre hacemos es que enganchamos las dos bicicletas para que si es que se les quieren robar, la tengan difícil. Ahí está. Vamos a comer creo que unos taquitos, así que ahorita les vamos a mostrar qué combo vamos a comprar porque venden combo. Ha llegado la hora de comer y hemos venido a un pasaje que abajo les vamos a dejar la ubicación en la caja de descripción, así que no se preocupen. Está más o menos al frente de Coco Bongo y hay varios puestos de comida que son de hecho un poco más baratos que los restaurantes de por acá. Me he pedido el paquete número 1 que viene 4 tacos y medio litro de agua de sabor y me he pedido agua de tamarindo. El agua está muy rica, ya la probé y es un botellón. Y Dani se ha pedido de guayaba. Y nada, ahorita el señor nos va a traer nuestros taquitos y van a ver qué tan consistentes son y si los van a llenar. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto te vale este paquete de 4 taquitos y el agua? 80 pesos. ¿Cuánto es eso en dólares? A ver, un ratito. No importa, acá va a aparecer en postproducción. ¡Listo!
Amigos, hemos terminado de comer con éxito y ahorita nos estamos yendo a otra playa. Y vamos a ir en bicicleta para bajar estos taquitos porque no crean que nos hemos quedado con esta grasita acá, ¿eh? Ya. Igual amigos, esa es una opción para comer. Como les hemos enseñado, esto está lleno de puestos de comida. Y en el siguiente segmento van a poder ver dónde comer en el Momento Magnate. El mirador de Playa Delfines es uno de los lugares más populares de Cancún. Ya falta poco. Falta menos de 1 kilómetro para llegar a Playa Delfines. Para llegar hasta aquí te recomendamos ir en bici o en un bus como la R1 que te deja exactamente ahí. A ir a comer a un lugar que no recuerdo cómo se llama, pero va a ser el Momento Magnate. Amigos, hoy ha tocado realizar el Momento Magnate y para todos los nuevos viajeros que nos siguen les vamos a explicar qué es eso. En un momento de todo el viaje decidimos salirnos del presupuesto para poder gastar un poquito de más en algo que realmente valga la pena y en esta ocasión hemos decidido invertir en un restaurante. Bueno, sí, es como siempre intentamos hacer un poquito más en comida porque nos encanta comer. Y hemos venido a un restaurante súper típico aquí en Cancún que se llama La Parrilla y nos lo recomendaron unos amigos que ahorita los van a ver. Ya van a ver todo lo que nos van a traer. También hemos pedido agua de Jamaica, que es una bebida muy típica de México. Este restaurante tiene más de 40 años y la decoración es súper típica. Ahorita les vamos a ir mostrando un poco más a detalle cómo se puede ver desde adentro. Amigos viajeros que nos están siguiendo, les vamos a contar cuál es la técnica que usamos para maximizar la inversión del Momento Magnate. Siempre que salimos a comer en grupo o de a dos, lo que intentamos es pedir platos diferentes cada uno y luego compartir entre todos para así cada persona probar más de un plato pero solamente gastar por uno. Y ahorita hemos hecho también eso, hemos hecho una misturita, hemos pedido un filete, camarones al tequila, una parrillada mexicana y debo admitir que está mucho mejor de lo que pensé, amigos. Recuerden que aquí abajo en la cajita de descripción van a poder encontrar la ubicación exacta de este lugar. Está muy rico y tengan cuidado con los ajíes. Si les dicen que no pica, pregunten 2 veces. Si ya están por la avenida principal, no pueden dejar de venir a una de las playas más conocidas de esta zona y solamente tienen que caminar por un pasaje que se los vamos a dejar en la caja de descripción, el link para que puedan ubicar. Amigos, y llegamos a la playa, van a poder ver un montón de sombrillas, mesas, todo eso es de los locales que están acá, de los restaurantes. No es necesario que tengan que pagar por ellos, ustedes pueden venir con su propia toalla, ponerla acá y pueden acceder de forma gratuita a estas playas que son públicas. Así que no va a ser necesario que tengas que pagar un montón de plata por estar en uno de esos hotelazos, sino simplemente venir acá con tu toallita y ya estás frente a estas playas que se ven preciosísimas. Así que recuerden que todas las playas de México son públicas, así que pueden ingresar siempre.
amigos, si vienen a Cancún no pueden dejar de visitar esta zona que es como un bulevar lleno de discotecas, bares, restaurantes y hoteles. Ahorita parece un lugar tranquilo, un lugar en el cual puedas pasear, pero en realidad, amigos, en la noche eso se convierte en una fiesta. Y si no me creen, miren ahora. En Cancún todos los días es sábado y la fiesta es muy intensa, pero también algo cara. La mayoría de discotecas venden entrada más barra libre entre 30 y 35 dólares. Como en esta zona sí se puede beber en la vía pública, aprovechamos y tomamos unas chelitas al lado de estas discotecasas. Así de roñas siempre, de hecho sí somos roñas, pero no siempre. A este viaje sí hemos traído un presupuesto para gastárnoslo en un reventón, pero lo estamos guardando para Playa del Carmen. Como les dije, la fiesta es un poco cara y ustedes saben que a nosotras dinero no nos sobra, así que estamos siendo muy selectivos en dónde gastamos nuestro dinero. Y si están viendo esto, probablemente el siguiente, uno de nuestros próximos videos sea acerca de vida nocturna con poco presupuesto, pero disfrutando como Kardashian. Cancún nos sorprendió muchísimo, amigos. Nunca habíamos estado en un lugar con una industria turística tan desarrollada y fue increíble ver cómo los mexicanos han sabido aprovechar tanto las hermosas playas con las que cuenta su país. Nos encantó viajar hasta esta parte de la República Mexicana y también nos fascinó hacer este video para que ustedes también puedan llegar hasta aquí sin que les sangre la billetera. Pero no podemos irnos sin antes dejarles... Recuerden, amigos, que este video te muestra lo más básico para tu viaje a Cancún. En nuestros siguientes videos les mostraremos varias actividades más que también podrán hacer si visitan Cancún o la Riviera Maya. El vuelo Ciudad de México a Cancún, ida y vuelta, nos costó 1,620 pesos vía Interjet. El tramo ida y vuelta en ADO desde el aeropuerto nos salió en 155 pesos. Las 4 noches de alojamiento en hostel Señor Frogs te puede costar desde 1,008 pesos. Un día de alquiler de bicicleta cuesta 100 pesos. Almuerzos y cenas para 5 días te sale en 720 pesos. El momento magnate en el restaurante La Parrilla costó 320 pesos aproximadamente. En traslados en transporte público gastamos alrededor de 100 pesos. Y en snacks y cervezas en el Oxxo invertimos 126 pesitos. Todo esto hace un total de 4,149 pesos mexicanos, que son alrededor de 230 dólares americanos, amigos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Dedito arriba si les ha gustado este video, amigos. Cancún es recontra chévere. Sí, amigos, le hemos pasado súper bien. Esperamos que a ustedes les haya gustado el video. Cuéntenos si creen que les faltó información. Si ustedes tienen más datos, por favor, no se olviden de que las cosas que nosotros ponemos en el video son solamente un fragmento del viaje. Igual no se preocupen porque hemos hecho más videos de qué otras cosas se pueden hacer acá en Cancún, así que este video no es el único, no se preocupen. Se vienen unos videos recontra chorados de destinos de por acá. Y no se olviden de dejarnos sus sugerencias aquí abajo en los comentarios, amigos. Ayúdennos a mejorar. Ustedes son nuestros principales críticos, amigos. Les agradeceremos mucho que nos cuenten qué opinan aquí abajo. Todas sugerencias siempre es bienvenida. Pero no se olviden, con amor, con amor. Y tampoco se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer por toda la pantalla. Por Instagram contamos paso a paso qué es lo que estamos haciendo durante el viaje. En los Instagram Stories mostramos desde que nos levantamos hasta que nos regresamos de la juerga. Sí, amigos, es real. Nada, amigos, los esperamos en nuestras otras redes sociales para estar más comunicados entre todos. Y creo que eso es todo hasta la próxima semana. Y, amigos, sabemos que lo hemos repetido ya varias veces, pero no olviden de suscribirse. Es muy importante para nosotras y para que la familia siga creciendo y podamos seguir viajando para hacer más videos por ustedes. Y, amigos, nos despedimos con un enorme abrazo, un enorme beso para todos ustedes. Los queremos muchísimo. Gracias por ayudarnos a cumplir nuestros sueños. Esperamos que nuestros videos los ayuden a ustedes a cumplir los suyos. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Y ya saben lo de siempre, ¡tapen el micro!